sentido proseguir. Por eso queremos poner primero sobre antecedentes a nuestros oyentes en torno a la relevancia de este concepto de swing states. Voy ganando tiempo así, que el tiempo es el que manda, es oro y se acaba. Son países que, a diferencia de los que están claramente vinculados por una lealtad a uno u otro de los más potentes, de los hegemones, tienen políticas que van oscilando. Un ejemplo muy claro y del que hemos hablado en los últimos días es India, un país muy potente, un país muy relevante y que, igual que pertenece, por ejemplo, a Quad, esa alianza de seguridad en el sudeste asiático con Estados Unidos, pues no tiene problema tampoco con pertenecer a los BRICS o con pertenecer a la Organización de la Cooperación de Seguridad de Shanghái, la OCS, donde el prioritario, el importante, es China. Tampoco tiene problema con, en paralelo, tener armas provistas por parte de Rusia, que es otra parte, o comprar petróleo de forma masiva a Moscú. Eso es una buena muestra de esa política que siguen quienes no tienen problema en tener un acuerdo con un lado y otro acuerdo con otro. Pero no es el único, porque, como digo, en un mundo tan complejo como el que vivimos y con tantos intereses, hay distintos actores que siguen este tipo de políticas y les voy a hablar de algunos de ellos. Tenemos uno además que está intentando ganarse el favor de él, Bruselas, y lo está consiguiendo en relaciones económicas. Es Indonesia, que tiene una importante población, que cada vez es más relevante porque además tiene protagonismo en la circulación de bienes mundiales. Y bueno, voy a parar porque se nos acaba el tiempo, pero ya tenemos a Armando. Armando, bienvenido, buenas tardes. Pues una disculpa verdaderamente por este fallo técnico. No te preocupes, y no perdamos tiempo, que se nos va, quedaremos ya muy poquito. Relevancia, swing states, por ejemplo, pongo sobre la mesa India, Turquía, Indonesia, Arabia Saudí, Brasil, Sudáfrica. ¿Qué papel juegan? ¿Cómo los defines? ¿Cómo los presentas? ¿Por qué? Bueno, lo más importante es que estamos viviendo un mundo fragmentado. Este día de la globalización y la integración en organismos multilaterales, en estrategias que tenían que ver con un mundo globalizado, se está fragmentando cada vez más, tanto por el conflicto que existe entre Estados Unidos y China, como obviamente con Rusia. Y esto ha dado la oportunidad a algunos estados, pequeños poderes regionales, que emerjan como verdaderas potencias que sirven de interacción entre los diferentes actores. Entre ellos, como bien comentas tú, tenemos desde Arabia Saudita, Sudáfrica, Indonesia, que por términos de población la mayoría de la gente no sabe que tiene casi 300 millones de personas en su población y que representa una fuerza de conexión entre el mundo occidental y el mundo islámico. La India, sin lugar a duda, es otro de estos grandes perfiles, y en América Latina, Brasil. Armando, a mí lo que me fascina de estos países es que sean capaces de establecer esas relaciones económicas, diplomáticas, con uno y otro de los polos fundamentales, sin alinearse definitivamente con ninguno, pero a la vez sin recibir demasiadas represalias de ninguno, porque con un presidente de Estados Unidos, por ejemplo, transaccional, como el que tenemos, que enseguida te amenaza cuando no cumples su voluntad, pues ahí tienes a India, que está en Quad, por ejemplo, por poner un ejemplo, pero sigue comprando petróleo ruso y sigue estando en OCS y en BRICS. ¿Cómo se las apañan para mantener ese delicado equilibrio? Bueno, no es sencillo, muchas veces es complicado y a veces tienen que pagar el costo de un lado o de otro. Pero para ambos actores, para este mundo fragmentado, son estas bisagras que permiten transitar de un lado a otro, de mandar mensajes, de buscar construir consensos. El caso tal vez más importante es el de Turquía, que hemos visto cómo ha sido un aliado en algunas ocasiones de la Unión Europea. Rusia lo ve también como un aliado a sus políticas y su visión, y ha servido para establecer contactos y relaciones tanto con la India como con China en muchos temas
tanto de geoeconomía como de geopolítica. Esto es lo que cada vez vamos a ver más en este mundo fragmentado. Potencias que tienen voz, que tienen voto y que tienen la capacidad de disuadir o convencer a algunos de los países de su región. Fíjate, ponías el ejemplo, Armando, de Turquía, y ahí, rizando el rizo, leía esta mañana o ayer que va a participar como miembro de la OTAN desde comienzos de los años 50, pues va a participar en esas misiones de policía aérea que desarrollamos algunos de los miembros de la OTAN, por ejemplo España lo hace habitualmente, en el Báltico. Y dices, estás vigilando que Rusia no se pase de la raya en el Báltico cuando te llevas tremendamente bien con Rusia en otros aspectos. Es muy curioso. Sí, yo creo que uno de los grandes activos que tiene Turquía es no nada más su posición geográfica, sino pertenecer a la OTAN. No se le ha hecho todavía pertenecer a la Unión Europea, pero es un miembro activo de la OTAN y esto le da una capacidad de gestión y de sentirse parte o integrado a esta gran fuerza militar que representa la OTAN, pero que al mismo tiempo tiene estrechas relaciones con el bloque de países del este y sobre todo con Rusia, ¿no? Que ha sido un portavoz y que ha sido anfitrión para buscar acuerdos de paz en el conflicto también de Ucrania, etcétera. Entonces, yo creo que necesitamos este tipo de países y por la perspectiva del orden mundial que se está reconfigurando, cada vez van a ser más importantes. Fíjate, Armando, cada uno de estos swing state opera en un entorno geopolítico distinto, ¿no? Tenemos en Asia-Pacífico, en Oriente Medio, en África, en América, y sin embargo también se aglutinan. Hay organizaciones, lo decíamos, OCS, BRICS, etcétera. Ellos mismos podrían, aunque igual es un poco contrario a su esencia, ¿no? A la esencia de lo que estamos hablando aquí, pero llegar a articular una agenda común que defienda los intereses de ellos, o su naturaleza diversa limita esa posibilidad. Yo creo que su diferente naturaleza y su influencia regional los hace valiosos en esas zonas geográficas y no tan relevantes en otras zonas geográficas. Yo creo que cada vez va a haber más comunicación también con ellos porque tenemos esta idea del sur global y cómo los intereses y los temas que le son relevantes a ese que antes se llamaba tercer mundo, o un mundo menos desarrollado, muchas veces no tienen estos portavoces y algunas de estas figuras que ahora representan fuerzas reales en su región pueden ser esos canales de comunicación con las grandes potencias en Europa, Estados Unidos y sin lugar a duda Asia con China a la cabeza, pero también India y Japón como actores bastante relevantes en el concierto internacional. Armando, ¿estamos ante un fenómeno geopolítico temporal o estructural? En cuanto al orden mundial que estamos reconfigurando, es un proceso que estamos en transición, es difícil avanzar cuestiones porque no sabemos cómo se va a terminar de reconfigurar, pero este tipo de países que tú bien apuntabas son claves ahora mismo, ¿seguirán siendo claves a futuro? Qué buena pregunta y que requiere de un análisis muy profundo, pero lo más probable es que estas potencias o semipotencias regionales cada vez se vayan configurando más como verdaderos actores que gestionen parte de este concierto internacional. Yo creo que la tendencia está aquí para quedarse. Yo sí confío y creo que el sistema o el orden global que tenemos actualmente se va a mantener todavía en algunos años o varios años por venir, pero que va a tener que ajustarse a estas nuevas realidades donde estos actores van a ser sin lugar a duda importantes y significativos. Armando Jiménez de San Vicente, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, un placer pulsar contigo la relevancia de estas nuevas formas de relaciones internacionales a las que estamos asistiendo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo y una disculpa, y encantado como siempre de estar con ustedes. Un placer. Hasta aquí ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Hemos repasado, hemos reflexionado sobre la situación geopolítica que atraviesa la Rusia de Vladimir Putin, con algunos golpes como la pérdida de su influencia en Venezuela y lo que puede suceder si cae Irán. Hemos hablado también de China, hablando del liderazgo de Xi Jinping y qué puede pasar cuando deje de ser presidente, que en algún momento lo dejará. Y hemos hablado de estados bisagra. Sean felices, vuelvan siempre, eso sí, a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico.